se le debe en realidad, o sea, lo que se le debe como persona, es darle lo justo, lo que se le debe como persona. Y la generosidad sobrepasa la justicia. O sea, si yo por justicia debo dar esto, la generosidad dice, pues doy mucho más que lo que en justicia se debe. Y eso es la generosidad. O sea que, por lo tanto, la justicia es darle lo que le pertenece como persona, lo que tiene derecho como persona, y la generosidad sobrepasa a la justicia, es dar más de lo que en justicia se debe dar. Hablando de justicia, ¿cómo explicar a los hijos la diferencia entre lícito y permitido? Tema importante hoy día, hablando de justicia, entre lícito y permitido. Yo casi diría, primero, antes de meterme con este tema, en qué virtudes están relacionadas con la justicia y con la generosidad. Todas las que tienen que ver con el servicio, por eso luego vamos a hablar de lícito y permitido. Todo lo que tiene que ver con el servicio, con la ayuda a los demás, con la sobriedad, con la solidaridad, con la amistad, con la lealtad. Todas están relacionadas directamente con estas. Y desde luego la generosidad está relacionada también con el amor a Dios, con la fe, con la esperanza y con la caridad. Y hoy, por supuesto, que con las virtudes cardinales. Estamos hablando de justicia, que es una virtud cardinal, y por lo tanto fortaleza, templanza y prudencia, que son las cuatro que forman las virtudes teologales, cardinales. Lícito y permitido. Una cosa es lícita cuando moralmente es buena, o sea que por lo tanto todo lo que moralmente es bueno se puede hacer, es lícito. En cambio lo permitido no, lo permitido es algo que la sociedad deja que se haga o dice que no es malo, pero lo dice la sociedad, no lo dice la ley natural, ni lo dice Dios. Entonces está permitido por la sociedad, pero no es lícito, moralmente es malo. Ejemplos: el divorcio, que es uno de los males que acarrea, uno de los males contra el matrimonio, uno de los males contra la familia, uno de los males hoy día muy extendido. Hoy día muy extendido, y además es uno de los temas que más perjudica a la sociedad, porque se carga la familia, que es la unidad de la sociedad, y cuando tú perjudicas a la familia, estás perjudicando a la persona y estás perjudicando a la sociedad. Pero en cambio puede haber en el gobierno un congreso o un senado que por mayoría aprueban, es decir, pues está permitido divorciarse. Bueno, pues está permitido, pero no es lícito, o sea, sigue siendo malo, porque el único que dice lo que está permitido, lo que es lícito, no es lícito, es Dios, y el hombre no se puede meter a enmendar la ley de Dios. Por lo tanto, en esa sociedad divorciarse estará permitido, pero no es lícito. Y eso lo deben saber los hijos muy bien, lo deben saber muy bien los hijos. Yo a veces pongo un ejemplo de decir, las sociedades antiguas decían, está permitido matar al enemigo y comérselo, decían, ¿no? los antropófagos. Bueno, pues en esa sociedad estaba permitido eso, pero no es lícito, ni es lícito ahora, ni será lícito nunca. Lo del matrimonio igual, lo del aborto lo mismo. Son una serie de temas que una sociedad cuando se corrompe los aprueba, pero siguen siendo prohibidos. Y eso los hijos lo deben saber muy bien. Y yo diría más, no solamente deben saberlo bien, sino que deben saber que no pueden obedecer. O sea, no pueden decir lo hago porque está permitido, sino tienen que negarse a hacerlo. O sea, tienen que luchar por que no se haga, que es una operación positiva hacia evitar el mal. Muy bien, pues ¿cómo se entiende la generosidad en nuestro trato con Dios? Ahí ya me lo pones fácil. Dios, pregunta muy bonita. Claro, muy bonita. Dios nos lo ha dado todo, y por lo tanto en justicia todos lo debemos a Él, ¿no? Y en generosidad debemos ser generosos dándonos nosotros mismos a Dios. Al fin y al cabo es nuestro Padre, se lo debemos todo. Ejemplos de generosidad nos los ha dado por activa y por pasiva en muchísimas ocasiones. El mismo nacimiento del niño de Jesús, el nacimiento del niño Jesús es entregarse Él a los hombres por el bien de ellos. No es otra cosa el venir aquí al mundo. El ejemplo que nos ha dado la Virgen de generosidad, la Virgen es una persona que se da entera, completamente al servicio de Dios, al servicio de los hombres, al servicio de todos, por amor, por cariño. Se entrega completamente en Belén. Y la familia de Belén es una muestra de generosidad completa. San José, que se dedica a trabajar por la familia. Por lo tanto, ejemplos de generosidad
nos han dado todos, ¿no? En el Evangelio, pues es el premio al que da, ¿no? Y lo contrario, cuando le dice, si quieres seguirme, entrega todo lo que tienes y sígueme, cuando le dice al rico, ¿no? Y el rico le dice no, y entonces se vuelve triste, porque la generosidad da alegría y el egoísmo, el no ser generoso da tristeza, ¿no? Los santos, yo diría que nos han dado muchas pruebas de generosidad, todos ellos. Primero porque ya el ser santo supone dar la vida por los demás, dar la vida en servicio de los otros. Yo me acuerdo ahora de San Juan Bosco. San Juan Bosco, uno de los santos más grandes de la Iglesia, pues realmente dio su vida por la gente joven, descarriada, la que no tenía dónde ir, los adolescentes que estaban en la calle, ¿no? Y él dio su vida por ellos, dio su vida entera, o sea, más generosidad difícil, ¿no? Y bueno, pues las grandes obras han hecho así, y los grandes santos, uno de los temas que han tenido en su vida es el ser muy generosos. ¿Cómo debemos entender la justicia en nuestro trato con Dios? Bueno, es una correspondencia mutua, es decir, justicia. ¿Qué nos ha dado Dios? Pues Dios nos lo ha dado todo. Dios nos ha hecho hijos suyos, Él nos ha hecho hijos suyos, es nuestro Padre. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Él, nos ha dado la salud, nos ha dado las cosas que tenemos, que no son nuestras. Todo lo que nos ha dado a poseer es para que lo administremos, pero no es nuestro, es de Él. Nos ha dado la familia, nos ha dado todo lo que podemos tener en este mundo. Por lo tanto, es de justicia corresponderle. Es de justicia ser generosos con lo que nos ha dado, que al fin y al cabo no es nuestro. Yo diría que una de las cosas que tienen que hacer los padres respecto a esa justicia es que los hijos conozcan bien a Dios, pues conozcan los mandamientos de Dios, conozcan los mandamientos de la Iglesia, conozcan del Evangelio, porque en ese conocimiento nos daremos cuenta de la grandeza de Dios, ¿no? Y por lo tanto estamos en mejores condiciones de agradecérselo. ¿Por qué la generosidad es hoy una virtud? ¿Cómo se premia o se recompensa la generosidad? ¿Cómo se premia o se compensa la generosidad? Bueno, yo diría que la generosidad va unida a la alegría. La generosidad va unida a la alegría, que además es un tema muy bonito para hacérselo ver a los hijos. Y en cambio, el no ser generoso te da tristeza. Luego, podríamos decir que es uno de los valores que se premia en sí mismo. O sea, cuando alguien da una cosa suya con esfuerzo a otra persona para ayudarla, se pone contenta. O sea, le da una satisfacción, decir, qué contento estoy de que he podido hacer esto. Luego, el gran premio de la generosidad lo tiene en la misma acción de ser generosos. ¿Cuándo se viven en los periodos sensitivos de la generosidad y de la justicia? El periodo sensitivo se vive entre los 7 años y los 11 o los 12 años. Tanto uno como el otro, generosidad y justicia. Es cuando se entiende bien lo que es generosidad y es cuando se entiende bien lo que es justicia. Luego viene la justicia social, que ya es un poquito más fuerte, ya es para cuando son adolescentes. Pero en esa edad de 7 a 12 años los niños están en unas condiciones muy buenas para darse cuenta de lo que es la generosidad. Evidentemente el hábito de la justicia o el hábito de la generosidad se vive antes. Pero ojo, no equivocarse, no cuando nacen, como hay otros, como el orden, ¿no? El orden se vive desde pequeñitos, la generosidad no. Un niño de 3 años puede entender de orden perfectamente, pero no va a entender de generosidad, porque su periodo sensitivo no ha llegado. Un niño de 3 años, lo suyo es suyo, lo de sus papás es suyo, lo de sus hermanos es suyo y todo lo que hay en la casa es suyo. Luego es muy difícil hablarles de generosidad. En cambio ya cuando cumplen 5, 6, 7 años ya van entendiendo lo que es dar a los demás y van entendiendo la alegría que supone dar a otros, ¿no? Y la justicia es muy curioso, porque la justicia, como todas las cosas buenas en este mundo, las llevamos dentro, ¿eh? Y una de las cosas que llevamos dentro es precisamente la justicia. O sea, los niños pequeños podemos decir que entienden de justicia, de lo que es mío y de lo que es tuyo, de lo que es de los demás. Por lo tanto, están en condiciones de ejercer la justicia por derecho propio, porque lo viven dentro, ¿no? Insisto que al principio estamos hablando de hábitos, que cuando los hacen libremente y porque les da la gana, se convierten en hábitos que luego, al hacerlo por el bien de los demás o hacerlos por Dios, llegan a ser virtudes. Pero la virtud ya es a partir del uso de razón, a partir del momento en que ya son conscientes de lo que hacen y dicen, hago esto porque me da la gana y porque es bueno. Y ya tenemos la virtud.
Muchas gracias. No se retiren, en breve estaremos con ustedes. Seguimos con el tema de generosidad. ¿Nos puede poner algunos objetivos de planes de acción relacionados con la generosidad? La generosidad, el tema muy bonito para poner un plan de acción. Y además es curioso porque en este plan de acción, los que recuerdo en este momento, los padres no pretendían hacer más generosos a los hijos, consideraban que en su familia eran generosos, normales, pero el objetivo no era directamente la generosidad, sino el objetivo era que los hijos sintiesen la alegría de ser generosos y la tristeza de no serlo. Ese es el tema. No que lo fueran, sino que sintieran el gozo de ser generosos. Era una familia con 3 hijos, trabajaban los 2. Los hijos ya eran, decían ellos, muy mayores, 4 años, 8 y 11, me parece que tenía la mayor. Y la madre, en una de las charlas que recibía en la escuela nuestra, dice, bueno, mis hijos son generosos, pero yo quiero que se les meta dentro, que les llegue, que lo hagan vida de su vida, la generosidad, ¿no? Lo hablaron con el marido y decidieron poner el plan de acción para que llegaran a ese sentir alegría o sentir tristeza. A la hora de hablar con ellos, me acuerdo que decidieron hablar con cada uno en particular, o sea, no hacerlo de forma general, con el fin de poder tener una tertulia más íntima, de poder ver lo que ellos opinaban, preguntarles, con lo cual les pudieron explicar lo que era la generosidad, ¿no? Que era dar algo de uno mismo, con esfuerzo, cubriendo la necesidad de otro, y que cuando se hacía todo bien, pues quedabas muy contento, muy alegre. La madre habló con cada uno en privado, quizás el que mejor lo entendió fue el del medio. La mayor puso algunas pegas, pero bueno, se puso enseguida en condiciones de colaborar, y al pequeño le hizo mucha ilusión, simplemente, ¿no? Entonces les explicó a cada uno de qué se trataba y les dijo que procurasen hacer actos de generosidad en el colegio y en la familia, pero que cuyo fin era no el propio hecho en sí, sino ver si habían sentido alegría o tristeza. Y la cosa realmente funcionó, ¿eh? Durante las 2 semanas que contaron la historia, pues la mayor dijo que sí, que realmente había hecho cosas con sus amigas y se había dado cuenta que estaba muy contenta, ¿no? Y el pequeño exactamente igual. Y además la mayor en un momento determinado se enfadó con la pequeña porque le había cogido unos lápices y se los quitó y no se los dejó. Y le dijo la madre: ¿te has dado cuenta que no le has dejado los lápices a tu hermana? ¿Te has encontrado alegre, contenta? Y la mayor le dijo: no, me he encontrado triste, pero es que se lo merecía. Y bueno, el pequeño, que era el que tenía 4 años, 4 años, sí. Una de las cosas que hizo es dar un juguete de los que más quería a la hija del guarda de la comunidad, que tenía 3 años, ¿no? Y le dio uno de sus mejores juguetes. La madre se lo dejó dar, claro, ¿no? Y entonces vino muy contenta la madre y le dijo: mamá, qué contento estoy, qué feliz. Tú no sabes lo contenta que se ha puesto la niña. Funcionó muy bien. Fíjate que es que el concepto no era ser generoso, sino era sentir la alegría o sentir la tristeza cuando se es o no se es generoso. Un bonito plan de acción. Muy bonito. ¿Cuándo y cómo enseñamos a nuestros hijos a ser generosos respecto a Dios? Bueno, cómo y cuándo es distinto, ¿no? Yo diría que el cómo es cuando damos ejemplo, y el cuándo es cuando lo hacemos realmente. El cómo lo hacemos, pues tenemos que dar ejemplo a los hijos del amor a Dios, eso está claro, y de la generosidad con Él, ¿eh? Tenemos que dar ejemplo de que lo queremos, de que lo tratamos, en la familia tiene que notarse que Dios existe, tenemos que rezar por las mañanas, por las noches, a la hora de la comida, pedir a Dios por las cosas que la familia necesite, y en una palabra, darnos a Él, darnos, ser generosos con Él. Y los hijos que vean que los padres lo son,
que los padres viven esa unidad de vida hacia Dios. Y luego no solamente eso, sino explicarles que ellos también tienen que hacerlos, y que conozcan a Dios. Muchas veces lo hemos dicho, para amar a alguien hay que conocerlo. Entonces, para ser generosos con Dios y amarlo, lo primero que hay que hacer es que los padres tienen que enseñar quién es, lo que les quiere, lo que les ha dado, que todo se lo deben. Y ahí están transmitiendo la generosidad y educándolos en la fe. ¿Cómo debemos tener en cuenta la prudencia respecto a la generosidad? Bueno, la generosidad es dar, pero ojo con el dar, hay que ser prudentes, ¿no? En el sentido de si tú estás dando algo que necesita tu familia, pues la prudencia dice que primero tienes que dárselo a tu familia antes de dárselo a otros, porque lo necesita tu familia. Luego hay un problema de prudencia, ¿no? Si un padre se dedica a trabajar por sus hijos y es tan generoso que se pasa el día trabajando y no los ve, pues a lo mejor tiene que trabajar menos para ver más a sus hijos, ¿no? Yo recuerdo una madre de familia pues que era súper generosa, en el sentido de que se pasaba el día fuera visitando enfermos, visitando gente pobre, dando limosna, pero se olvidaba de estar en su casa. Luego en su casa no la veía. Y en su casa no la veía, por lo tanto, cuidado con la prudencia, ¿no? Siempre tienes que dar, siempre que sea prudente el dar, ¿no? Que no deje a los tuyos abandonados. La crítica es un mal muy corriente en nuestra sociedad. Su relación con la justicia es evidente. ¿Nos puede hablar de esto? Qué triste es la crítica y qué acostumbrados estamos a criticar. O sea, hay una norma que la conocemos todos y es: cuando no puedas hablar bien de alguien, cállate. ¿Y cuántas veces nos dedicamos a hablar mal de la gente? A contar las cosas que no han hecho bien, las cosas que han fallado. Y claro, pero si es verdad. No, un momento, es que no es que sea verdad o no sea verdad. Puede ser verdad, pero si tú estás contando algo malo, un defecto o un problema de alguien que tú conoces, puede ser verdad, pero le estás quitando la fama, le estás difamando. Luego hay un problema, una falta de justicia. Por lo tanto, la falta de justicia no quiere decir que mientas, sino siempre que criticas a alguien, a una persona, estás faltando a la justicia. Si es mentira, estás calumniando, todavía peor, y además tienes que remediarlo, y es muy difícil remediar una calumnia o una difamación. Por lo tanto, ojo, la persona tiene derecho a su fama, y por lo tanto, si tú sabes algo que no es correcto, cállate. Antes de hablar mal de alguien, cállate. Es un consejo que les doy a los padres y a los hijos, porque los padres, cuando lo hacen, los hijos lo oyen, que critican. Entonces les están sin querer dando ejemplo de crítica a otras personas. ¿Qué problemas pueden surgir al querer educar en la generosidad? Creo que es una consecuencia de la definición de generosidad que hemos dado al principio. O sea, es volver otra vez sobre el mismo tema, pero me parece muy bien. O sea, yo estoy dando algo, si lo doy porque me sobra, pues es un problema, porque no es generosidad, estoy dando algo que me sobra. Yo diría que cuando doy juguetes que me sobran, lo que estoy es limpiando la casa, ordenando el armario, porque doy lo que me sobra, pero no es generosidad. Si doy la ropa sucia no, por favor, será limpia, sí. Pero la ropa que no uso, si doy la ropa que no uso, porque llevo 2 años sin usarla, pues estaré limpiando el armario, haciendo sitio en el armario, pero no es generosidad, y es un problema evidente que tiene la apariencia de generosidad. Estoy dando algo que no necesito. Otra cosa es, que también bastante corriente, es doy algo para que me den. Doy algo para que me den. Bueno, si lo estás dando para que te den, es otro problema de la generosidad, no es generosidad, ¿no? O para que me vean qué generoso soy. Bueno, pues ya te ha premiado la gente, desde luego no es una virtud. El premio lo ha recibido aquí, eso Jesucristo nos lo ha dicho muchas veces, ¿no? Cuando des algo en tu derecha, que no lo vea a la izquierda, que no vean que haces sacrificios, porque ya el premio lo has recibido aquí y no lo recibes en la vida eterna, que son los premios importantes. ¿Nos puede hablar sobre la generosidad de los adolescentes? Al adolescente vuelve otra vez a tener un problema de generosidad. El adolescente, sin querer, se hace egoísta otra vez, se mira a sí mismo, se contempla a él mismo, está con su cambio de personalidad y sin querer tiende a ser egoísta, tiende a no ser generoso.
para potenciar la generosidad en el adolescente conviene situarlo muy lejos, muy fuera. O sea, la solidaridad, por ejemplo, la justicia social, eso lo entiende. O sea, ser solidario con, o ser justo con, eso hasta son capaces de dar la vida en un momento determinado. Entonces, lo de la generosidad en cosas chiquitas cerca de él y con su familia, pues les cuesta. La solidaridad en arreglar el mundo les es más fácil. Lo que pasa es que hay que concretarlo en cosas que puedan hacer, no dejarlo en ideas, porque en ideas no basta, ¿no? ¿Qué nos aconseja hacer para no tener unos hijos egoístas? Bueno, el egoísmo lo tenemos dentro sin querer, ¿no? Entonces, la respuesta es una respuesta un poco pagada, en tanto en cuanto yo me esfuerzo en que mis hijos sean generosos, entiendan la generosidad y sean generosos de verdad, estoy corrigiendo su egoísmo. Y hacérselo ver, y hacerlo ver y hablar con ellos del problema del egoísmo, o sea, que se den cuenta que esto existe. Un tema importante es saber escuchar. ¿Está relacionado con la generosidad? Bueno, muchas veces lo que tienes que dar a las personas no es dinero, ni son cosas, ni es ropa, sino que tienes que darte a ti misma. Hoy día existen muchas personas que lo que están deseando es que las escuchen, que las oigan, y simplemente eso. Yo diría que hasta muchas veces pagan al médico o al psiquiatra por poder hablar a alguien y contarle sus cosas. Por lo tanto, si tú quieres a alguien, o aunque no lo quieras, es igual, todo ser humano tiene que quererlo por ser hijo de Dios, lo que sí está claro es que el escucharle es un acto de generosidad muy grande, que además se practica poco. Yo diría que cuesta mucho escuchar a la gente, y la gente agradece muchísimo que se la escuche y que estén pendientes de ellas y que les oigas y que sepan lo que dicen. Yo te diría que no solamente somos los padres los que debemos dar ejemplos de generosidad escuchando, sino que tenemos que hablarle a los hijos para que escuchen a los abuelos y a los padres, que es generosidad. Hay ocasiones en que nos cuesta pedir perdón. ¿Qué nos puede decir sobre el perdón? El perdón es un problema de amor y de cariño, por lo tanto hay que decir que hay que pedir perdón, es un problema de querer a la gente. Muchas gracias, doctor Corominas, y hasta la próxima semana, que nos volveremos a ver. Gracias.